Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por venir a este entrañable acto de homenaje a Adolfo Eraso Romero, a iniciativa de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencia del CAS, que ha creado una fantástica monografía recorriendo su perfil humano, científico y destacando sus principales características y sobre todo el cariño que se le tenía, el respeto y la influencia que ha tenido en todos nosotros. Veo una sala llena de amigos y de amigas y para mí es un acto muy emotivo que se haya podido al final cristalizar después de unos cuantos años entre la pandemia y entre otras vicisitudes que nos han ido ocurriendo. Así que agradezco muchísimo el que algunos hayáis venido desde muy lejos y otros que hayáis venido a pesar de las dificultades que tenéis para moveros estas horas. Y bueno, sin más, le voy a dar la palabra a José Ramón González. ¿José? Antonio. José Antonio. Sí, José. Antonio José, es que es al revés. Para que nos haga una presentación en representación de la SEDEC, ya que su presidente, por coincidencia, pues no ha podido asistir. Bueno, pues muchas gracias, Pachi. Eso, bien. Yo en primer lugar quería, como no, darle las gracias a la Escuela de Minas por acogernos en este magnífico sitio donde realmente vio nacer nuestra sociedad. En 2018 ya estuvimos aquí celebrando el 25 aniversario, que fue y estaba Adolfo con nosotros. Quería excusar también a Poli Garay, nuestro presidente, porque está de viaje y no ha podido asistir. Le ha coincidido un viaje que ya tenía programado. Entonces lo voy a sustituir yo, que soy el vicepresidente de la sede. Bueno, nosotros empezamos aproximadamente en el año 2020 a plantearnos la realización de este libro. Queríamos que hubiese salido en vida de Adolfo, pero no fue posible porque el 29 de mayo nos dejó. En la Junta Directiva pues empezamos a darle vueltas a cómo queríamos que se hiciese este libro y pensamos que el libro tenía que tener un contenido científico importante porque nosotros somos una sociedad científica y Adolfo era un científico de relevancia, entonces eso tenía que venir reflejado en el libro, aparte de su perfil humano, donde se reflejara pues, bueno, la relación con la mucha gente que colaboró con él, ¿no? Durante toda su vida y por supuesto sus amigos y todos sus compañeros, ¿no? Esa parte hablará luego Juan Carlos de ella. Yo ahora me voy a centrar en la parte científica, voy a contar un poco lo que hemos hecho ahí y después hablará Miguel Ángel, que contará la relación de Adolfo con el CAS burgalés, que fue muy intensa y durante muchos años. Nosotros, como digo, hemos dividido el libro en dos partes. La primera parte, la parte científica, consta de 6 capítulos. El primer capítulo lo firma nuestro presidente Poli Garay y es un capítulo que está dedicado a debatir sobre el concepto de CAS, y sobre todo sobre la base de las ideas y de las enseñanzas que Adolfo impartía, ¿no? A ver si miro un poquito mis notas. Lo que hace Poli es repasar los orígenes del término CAS a partir del creador de ese término, que fue Jovan Civic, y las controversias que el concepto hidrogeológico del CAS trajo consigo a lo largo del tiempo, sobre todo a finales del siglo XVIII y comienzos del XX. El segundo capítulo se dedica al CAS burgalés. Lo firman Ana y Miguel Ángel, aunque hay 2 capítulos en realidad en este libro dedicado al CAS burgalés.
Miguel Ángel, como digo, nos hablará más en profundidad de pero se centra extensamente en hablar de los trabajos en los que colaboró Adolfo y posteriormente los avances científicos que hay actualmente, tanto en Atapuerca como en Ojo Guareña, ¿no? Fundamentalmente. Hay un segundo artículo que lo encabeza Ángel Fernández Cortés, investigador de la Universidad de Almería, junto con investigadores de la Universidad de Alcalá y del CSIC, y lo que hacen es describir la caracterización ambiental que hicieron en Ojo Guareña en su momento. Por supuesto, en este libro no podía faltar los glaciares y el criocas, que fueron a lo que Adolfo dedicó sus últimos tiempos, ¿no? Fundamentalmente. Hemos incluido un artículo que lo firma él y lo firma junto con Mari Carmen Domínguez, con Carmenca, y está centrado obviamente en las investigaciones que realizaron en ambos polos para estudiar el efecto del cambio climático en la desglaciación de los polos, ¿no? Básicamente. Otro capítulo lo firma José María Calaforra y Paolo Forti, y de lo que hablan es de algo que también insistía mucho Adolfo en sus tiempos, que era la convergencia de formas, ¿no? En el sentido de que procesos similares dan lugar a las mismas morfologías independientemente del tipo de litología de la que se esté hablando, ¿no? Ya sean carbonatos, yesos, incluso hielo, ¿no? El capítulo lo centran en un aspecto muy concreto que son los abetos de yeso, no los abetos de yeso en comparación con los abetos que se han descrito en aragonito en lechuguilla últimamente, ¿no? Y los mismos procesos similares han dado lugar a unas morfologías similares, pero con distinta mineralización, ¿no? Los abetos de yeso también se describieron por primera vez en Nuevo México, pero están muy bien representados en el karst de yesos de Sordas. Bueno, y el último capítulo, bueno, no es el último, el penúltimo capítulo lo dedicamos al karst de yesos al calar del mundo. El calar del mundo fue algo que también le interesó mucho a Adolfo y empezó a colaborar en trabajos de allí ya en los años 60. De este capítulo lo que hemos hecho ha sido una descripción exhaustiva, bueno, casi exhaustiva, de los trabajos espeleológicos que se han hecho allí y también de los avances científicos que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Y finalmente lo que hemos hecho ha sido describir los avances que se han logrado en el conocimiento del reventón, del famoso reventón, a partir de la monitorización dentro de la propia cueva de una serie de nodos estratégicos que nos han permitido conocer muy bien. Tenemos como 3 años de datos 15 minutales. Y además hemos puesto una estación climática, sabemos cuánto llueve y ahora sí que funciona una estación de AFOR muy bien, y todo eso nos ha permitido avanzar mucho en el conocimiento de cómo funciona ese sistema kárstico. Esto está reflejado en este artículo, que es el primero de lo que esperamos que sea una serie de artículos larga. Aquí está el primer, por ahora, lo más completo de lo que se ha estudiado allí. Y sin esto, con esto voy a dejar a Miguel Ángel, que nos va a hablar, como he dicho, del karst burgalés. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a nosotros nos han encargado que diéramos un breve repaso a la relación de Adolfo Eraso con el karst burgalés, pero en realidad es casi toda ella con Ojo Guareña, muy conocida por los profesores y los alumnos de aquí de la Escuela de Minas, como veremos, porque se organizó durante prácticamente 20 años, estuvo organizando una visita anual con los alumnos allí. Hemos dividido como en 5 etapas, digamos, la vida de Eraso en su relación con el karst. Las primeras referencias que tenemos de Adolfo Eraso con Ojo Guareña viene de 1956, en una carta que envía Félix Ruiz de Arcaute, uno de los padres de la espeleología
en la mitad de siglo en España, que precisamente hacía la presentación de Adolfo Eraso, que resulta curioso leerlo ahora. Era uno de Estella, que tiene experiencia y mucha afición, pero tan solo 2 años después, con la expedición internacional que se hizo en Ojovareña, la primera, pues ya las cosas habían cambiado. Adolfo Eraso indicaba a Ercaute también que iba a venir a participar en la expedición, pero ya, bueno, ya era alguien con una cierta relevancia y conocimiento. En apenas 2 años había pasado de ser alguien poco conocido fuera de su ámbito inicial de Navarra y del País Vasco a ser alguien ya bastante relevante. Fruto de aquella expedición internacional que se hizo en 1958 fue el primer plano. Esta es la primera publicación del plano que apareció en la revista Destino en septiembre de 1958, y entre los autores del plano pues ya figura Adolfo Eraso como uno de los autores de buena parte de aquella primera topografía de la cavidad. En 1963 hay otra expedición internacional en la que también participa Eraso, y lo curioso, por eso lo traemos aquí, también es la faceta personal, que se aprovechó en aquella expedición internacional, y Eraso se casó allí en Ojovareña, en la ermita de Sant Tirso y Sant Bernabé, y se casó junto con otra pareja de espeleólogos, de José Luis Puente y Amparo Andrés. Entonces fueron 2 parejas de espeleólogos las que se casaron en mitad de la expedición internacional. Y bueno, por desgracia la foto que se ve es la otra pareja, no sale Eraso. Eraso venían detrás, venían las 2 parejas seguidas, pero bueno, es una anécdota de que para él esto era importante hasta tal punto de que, bueno, pues entre comillas se engañó a la que fue su mujer para ir allí en un pueblo perdido de Burgos a casarse en la ermita rupestre de Sant Bernabé. También en el año 64 se cita la presencia de Eraso en las excavaciones de trinchera que dirigió Francisco Jordá en aquel entonces, que no tuvieron apenas continuidad por falta de medios y tal, y que, bueno, aprovechamos para que está aquí Trino Torres presente para decir que, bueno, el salto importante fue cuando Trino Torres, años después, realizó la campaña de excavaciones de 1976 y aparecieron los primeros restos humanos del hombre de Atapuerca. Pero en el 64, entre los asistentes, aparecía Eraso. En esa primera etapa, uno de los hitos más revelantes fue la primera monografía de Ojovareña en Geo y Biocars, que fue una monografía hecha por Adolfo Eraso, en la cual buena parte del estudio geomorfológico, geológico y climático sobre todo, pues se incluyó la nueva versión de la topografía de Ojovareña, en la que él era el coordinador. El ensamblaje le hizo él y era el autor, sobre todo con Arcaute y José Luis Puente, de buena parte de ese trabajo. La segunda etapa la hemos querido referenciar con el Comité Nacional de Espeleología, del cual Adolfo Eraso fue presidente durante bastantes años. Esta es una foto de él en 1968. A él en el 67 le eligieron presidente del Comité Nacional, adscrito a la Federación Española de Montaña en aquella época. Entonces, en el primer campamento que se decidió hacer, lo decidió que fuera en Ojovareña, y dio la casualidad de que apareció la Sala de las Pinturas Paleolíticas en esa campaña. Entonces tuvo muchísima relevancia en la prensa, y aquí, claro, aunque por el tamaño no se ve, en este largo artículo que apareció en el Diario de Burgos, pues no solo hacía ya referencia a las pinturas, sino que aparecía Adolfo Eraso con el presidente de la Diputación en algunas de las imágenes, y se le cita en el texto. El Comité Nacional de Espeleología tuvo una vida bastante convulsa, precisamente por su adscripción a la Federación de Montaña, cosa que hubo muchos grupos, especialmente, que no estaban de acuerdo. Y, de hecho, como ponemos aquí, los grupos de Navarra, del País Vasco y de Burgos se escindieron del Comité Nacional de Espeleología, ponemos textualmente, a pesar de la amistad personal con Eraso, como firmaba Isaac Santesteban, de la institución Príncipe de Viana, uno de los más relevantes de aquella época, firmaba en nombre de todos ellos. Entonces, en aquellos años los problemas continuaron. Eraso dimitió como presidente en octubre de 1974, pero en aquellos tiempos no le aceptaron la dimisión y, bueno, y tuvo que quedarse un par de años más hasta 1976.
1976. La tercera etapa ya es la de la Unión Internacional de Espeleología. Inicialmente, en el 1977, fue presidente de la Comisión de Fisicoquímica del CARS de la UIS y también estuvo al frente del Grupo de Trabajo de Espeleología Científica de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Retomó sus actividades en Ojo Guareña, inicialmente con el estudio de los pendants y de las huellas de corriente, y personalmente es cuando empezó la relación personal de nosotros con él en 1977. A partir del 78, formalmente se encargó de coordinar todos los trabajos geológicos en Ojo Guareña. En esta etapa ya fue nombrado presidente de la UIS en 1981 y, por lo que ahora estamos hablando, pues fueron unos años de mucha intensidad en la labor en Ojo Guareña y también empezó la colaboración con las administraciones. Aquí ponemos documentos hidrogeológicos, datos para el proyecto de investigación hidrogeológica de Ojo Guareña, que aunque en la portada está fechado como septiembre de 1980, en realidad no fue hasta finales del 81 cuando se entregó formalmente a la administración. Era una idea de estudio que él quería liderar desde allí, pero bueno, por desgracia no tuvo ningún apoyo en las administraciones en aquella época. Y lo que sí que ocurrió es que se empezó en los preparativos del Congreso Internacional de Espeleología, en el cual una parte de las excursiones posjornadas del Congreso pues, se iban a desarrollar en Burgos. En ese verano de 1986 se desarrolló finalmente el Congreso Internacional de Espeleología en Barcelona, y que él presidió, lógicamente, por ser presidente, y luego en las jornadas de Burgos pues también vino aquí y estuvo con todos los congresistas. Se aprovechó para presentar una segunda monografía de Ojo Guareña. Es una monografía colectiva en la cual colaboramos ya mucha gente, y el capítulo de geología, pues como no podía ser menos, fue el propio Adolfo Eraso el que le hizo. También aprovechamos para unas conferencias que hizo en Burgos y también para llevarle a otra de las zonas carismáticas muy próximas a Ojo Guareña, los Montes de Valnera, donde estuvo allí con nosotros con otro de sus temas que luego veremos, que era lo del estudio de las direcciones de drenaje. La cuarta etapa ya la hemos referido como la de la Escuela de Minas. Empezó a impartir la docencia como profesor de hidrogeología en la Escuela de Minas y desde 1988 incluyó la visita anual a Ojo Guareña con sus alumnos. Esta visita se mantuvo hasta 2013, en algunos años incluso había 2 visitas anuales. También ponemos aquí que en el 92, por ejemplo, también estuvo Juan Carlos Vaquero, estuvo más veces, ¿no? Pero que editaron un artículo conjunto sobre Ojo Guareña en la serie Mundo Subterráneo, que dirigía Rafael Fernández Rubio, que era catedrático de la escuela en aquellos momentos. Y también esos años continuó de forma muy estrecha colaborando con la Junta de Castilla y León, con la administración, con informes y asesoramientos sobre Ojo Guareña. En esta etapa de la Escuela de Minas también fue importante una campaña para realizar el estudio hidroquímico de las aguas, que se hizo con investigadores de la Universidad de Silesia, de Polonia, y con el Grupo de Ciencias de la Tierra de la Escuela de Minas, en el cual estaba también Juan Carlos Vaquero, y ahí estuvimos prospectando y tomando muestras de prácticamente todos los sifones de Ojo Guareña. Metemos aquí esta imagen de Adolfo con Emiliano Aguirre en la trinchera de Atapuerca. Emiliano ya se había jubilado y ya habían tenido ellos contactos desde antes, pero en realidad cuando Eraso se vinculó un poco más en serio con la geología del CARS de Atapuerca fue a raíz de este momento, y de hecho se empezó a investigar no solo lo que son los yacimientos, sino se empezó un poco más en serio a investigar el CARS. Digamos, como solía decir él, es la caja en la que luego, el contenedor en el que luego han llegado todos los restos arqueológicos y paleontológicos. En GeoGaceta se publicaron los primeros 2 trabajos que encabezaba Eraso y tuvimos la suerte de firmar con él. Y también en esos años con los codirectores pues firmó otro trabajo sobre Atapuerca, también en la serie Mundo Subterráneo, en el 1997. En la quinta etapa es la de que nosotros hemos llamado como SEDEC y GLACPA.
En la Escuela de Minas, en el 98, se formó la SEDEC, la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del CARS, de la que Eraso fue uno de los principales promotores y José María Calaforra su primer presidente. Al año siguiente, Eraso fue el impulsor de las segundas jornadas científicas de la SEDEC que se celebraron en Atapuerca. Aquí estamos una foto de grupo, un artículo que salió en la prensa con las jornadas. En esta misma etapa, también en 2001, con Glanma ya habían empezado primero como asociación, como proyecto, perdón, y luego ya se convirtió en una asociación para el estudio de los hielos, del deshielo en los glaciares, principalmente en las dos zonas polares, y fue el momento en el que ya se empezó, digamos, a dedicar más a esta faceta. Aprovechamos también esas jornadas para que diera allí en Burgos una conferencia sobre este tema y bueno, también fue recogida en la prensa local en aquel momento. En las jornadas científicas de la SEDEC, que fueron un poco después, pues también tuvimos la fortuna de contar con Eraso entre los ponentes y entre los que guiaron las visitas exteriores y allí se aprovechó para actualizar dos trabajos, el de las direcciones de drenaje, que ya había publicado previamente en la monografía de 1986, y los dos iniciales trabajos que habían salido en GeoGaceta, que se revisaron y se reeditaron posteriormente también en el boletín de la SEDEC. Y ya para finalizar esta última etapa, ponemos que hasta 2013 continuó haciendo salidas con los alumnos a Juaguareña. De hecho, en 2014 estuvo planteada, pero en el último momento se suspendió. En aquel momento también, en aquellos años, es cuando Ana Isabel Ortega tomó el relevo de Calaforra en la presidencia de la SEDEC y que luego fue asumida en 2017 por Policarpo Garay. En 2018, aquí precisamente en esta misma sala, es donde con ocasión del 20 aniversario de la SEDEC es el último acto que compartimos con Adolfo Eraso. Para nosotros siempre ha sido, aparte de un maestro, un profesor, un gran amigo. Bueno, pues es todo. La verdad es que sobre Adolfo se podría hablar horas y horas y horas. Todos los que estáis aquí, cuando leáis el libro y cuando veáis lo que se ha escrito, echaréis en falta cosas, porque Adolfo era una persona con una humanidad enorme que iba dejando estela. A todos nos ha enseñado muchas cosas, a todos nos ha ayudado a que nos guste más todavía de lo que ya nos gustaba inicialmente la geología y particularmente la espeleología o la hidrogeología, o la aplicación incluso hasta de la mecánica de los medios continuos a la geología o a la dirección o la predicción de las direcciones principales del drenaje. Es decir, una persona que despertaba vocaciones, y en ese sentido pues creo que la escuela tiene con él, como con muchos otros profesores que le han hecho grande, una deuda importante. Por lo tanto, era debido que se alojase aquí esta presentación del libro. Y nada, manifestar mi gran satisfacción, agradecer a todos los participantes en el libro que lo hayan hecho una realidad y evidentemente ofrecer a la SEDEC esta casa para lo que haga falta en próximas ocasiones. Así que muchísimas gracias a todos por esta tarde. Muchas gracias, Jesús. Nos queda una cosa más, finalmente. Aprovechando que está aquí el profesor Rafael Fernández Rubio, en 2018, en la asamblea de Riopar, de Chorro, la SED decidió hacer a Rafael Fernández Rubio socio honorario. Se lo confirmamos aquí en la jornada de celebración del 20 aniversario, y al igual que Adolfo Eraso fue, que era también socio honorario de la SEDEC, pero no le habíamos entregado el certificado, el diploma de socio honorario, así que lo tenemos aquí y vamos a aprovechar que estás aquí para entregártelo oficialmente ya, por lo menos que te quede un documento de que eres socio honorario de la SEDEC. Si puedes.
quieres el altavoz. El micrófono. Habla fuerte. A la presidencia de esta mesa la oportunidad que me da de hablar un pelín sobre Adolfo Eraso. Soy, lo digo muchas veces y es totalmente cierto, el más viejo de la tribu. Yo conocí a Adolfo Eraso hace 71 años y lo conoció, los dos estábamos en lo que se llamaba los GUM, los grupos universitarios de montaña. Los dos estábamos en los grupos universitarios de montaña por nuestra afición a la espeleología. Él estudiaba química, yo preparaba el ingreso en la escuela. Rápidamente tomamos contacto, nos llevamos estupendamente y empezamos a hacer cosas. Yo recuerdo que probablemente la primera exploración juntos que hicimos fue Ojo Guareña, en el macizo del Gorbea, una exploración que es realmente de las más clásicas también que hay en España, pero en la cual había un sifón en la que se perdía aquel río. Me tocó hacer o quise hacerlo, el intento de forzar el sifón a pulmón libre, con mucha parafernalia de embadurnarme en sebo de caballo, no había neopreno en aquella época, el agua estaba francamente fría, y habíamos hecho antes un intento que fue el de teñir con fluoreceína, era poca la experiencia de aquella época todavía de la fluoreceína, teñir la fluoreceína para ver por dónde descargaba aquello, porque había una empresa hidroeléctrica que tenía idea o proyecto de haber aprovechado aquel agua. Yo recuerdo que era un día explorando aquello, pues no sé, a las 12 de la mañana, en el momento en que hacíamos la tinción del agua, Adolfo y yo, echamos por demás, porque ya, si salía no sabíamos ni cómo iba a salir. Y me acuerdo que en una serie de fuentes del entorno estaban situadas compañeros, pues para ver si salía el agua. Y pasó 1 hora, 2 horas, varias horas, no apareció, se hizo de noche, nos fuimos. A la mañana siguiente, cuando llegamos allí a la cueva, antes de llegar a la cueva, nos encontramos a la Guardia Civil que nos para. Y enseguida empieza un interrogatorio que nos puso nerviosos porque veíamos que la situación era comprometida. El agua del río y el agua del embalse que abastecía Vitoria estaban verdes. Entonces, era el agua que iba a abastecer a Vitoria. Aquellos señores sí nos preguntaron y yo creo que mutuamente nos transmitimos el acuerdo de que teníamos que contar las cosas como eran porque no sabíamos lo que venía detrás. Y empezamos a contar aquello guardias civiles, que lo que estábamos haciendo para ver era un estudio científico, no tenía peligro ninguno, era una anilina de origen vegetal, pero ellos no se lo creían. Y en aquel momento vinieron los ángeles custodios en forma de 2 vacas que llegaron lentamente y se pusieron a beber del pilón. Y entonces cuando los guardias civiles dijeron esto no debe ser peligroso si las vacas se ponen a beber. Y ya se solucionó, se fue solucionando. Anécdotas muchísimas. Yo me lo traje a la escuela cuando vine desde Granada a ocupar la cátedra que se había creado en la Escuela de Minas de Madrid de Hidrogeología. Éramos ya muy amigos, habíamos hecho exploraciones. Nuestro mentor fue don Clemente Sanz, catedrático de Geología de la Escuela de Caminos en aquella época y con él también muy aficionado a la espeleología. Entonces yo me lo traje a la escuela, él trabajaba en Agromán y como lo que le gustaba era transmitir, enseñar, se vino encantado. O sea, y por parte de la escuela hubo una aceptación total a su integración. No sé si la figura se llamaba profesor ayudante, no sé exactamente cómo era el nombre, pero él se vino y todo el tiempo que yo estuve en la escuela fue mi profesor ayudante, igual que también luego se incorporó Juan Carlos Vaquero. Tuvo muchísimos detalles conmigo. Un detalle tal vez de los últimos fue cuando yo me jubilé. Yo era, por eso el más viejo de la tribu, 8 o 9 meses mayor que él. Entonces él podía haber seguido 1 año más en la escuela. Y él dijo, cuando tú te vas de la escuela, yo me voy también. Y él dejó esto voluntariamente, podía haber seguido 1 año más. La escuela le cedió y estuvo durante varios años con un despacho en la Fundación Gómez Pardo desde el que trabajaba.
yo quiero decir que yo quise participar en este libro. Quiero decir también que a mí se me rompió la pluma del corazón escribiendo sobre Adolfo, porque han sido muchísimos años de un vivir conjunto y un vivir muy intenso. Fuera de España, con el profesor Pulina en Polonia fuimos una serie de veces, a Rusia fuimos también juntos, hacíamos muchas cosas juntas, en trabajo en el Cabril, en fin, en muchos lugares hicimos cosas juntas. Y quería de esa convivencia o de esos viajes una anécdota y no me enrollo más. Una anécdota en un viaje que hacíamos a Rusia. Estábamos en uno de aquellos hoteles monstruosos como unas pirámides que tenía Moscú y estábamos en la primera planta, que si esto fuera el atrio, un gran atrio de entrada, sería la planta encima de ese atrio. Y él me comentó en algún momento, ¿has buscado a ver dónde están los micrófonos en tu habitación? Sí, aquí nos están espiando seguro y tal y cual. Y varias veces cruzamos, porque él lo estaba buscando, debajo de los cuadros, detrás de las butacas, donde sea. Y hubo un momento que dice, ya creo que tengo localizado el micrófono. Y fue a una tienda a comprar unos alicates. Bueno, pues no sé por qué esta historia yo creo que ha sido conocida y a lo mejor ya la conocéis. Pero el tema está que él encontró debajo de la alfombra un botón rojo, dorado, y dijo, el micrófono. Y compró eso y fue poquito a poco, con mucho trabajo, desatornillando aquel micrófono por ahí. Hasta que de pronto lo que ocurrió es que aquel micrófono sostenía la lámpara central y cayó en el salón de entrada, formando, inmediatamente subieron y lo pillaron en Rafael. Sí, no pudo mostrar algún minuto, pero por eso. Anécdotas de estas aquí quisiéramos con los alumnos muchísimos, con asistencia al congreso, realmente. Y lo mejor de todo, yo creo, dábamos las clases muy a gusto, muy a gusto. Eran clases en las que aquí hay varios que también han sido alumnos en esa época, eran concelebradas, nos interrumpíamos mutuamente, metíamos una cosa en lo que hablaba el otro. ¿Para qué servía aquello? Primero, para que los alumnos vieran que allí se podía hablar, discutir y tener ideas incluso opuestas al que estaba exponiendo el profesor, y nos interrumpíamos muy continuamente, y tratar de que ellos intervinieran. Entonces las clases no tenían una cuestión matemática, es decir, terminamos la lección cuando lleguemos aquí, no, a veces duraban más, a veces podían durar menos. Llegamos a vivir esto tan conjuntamente que si él o yo, por cualquier razón, no podíamos asistir a clase, la daba el otro exactamente igual que si lo hubiéramos dado juntos. Adolfo Eraso fue un amigo entrañable y a mí me ha dolido muchísimo el corazón su muerte. Puedo decir que son de las personas que más he sentido su pérdida y que realmente nunca lo dejo de recordar y siempre con los mejores recuerdos. Únicamente al terminar, decir que la escuela con él ha sido también lo mismo que él se dio completamente a la escuela. Esta escuela a él le acogió con los brazos abiertos. A nivel de alumnos, fantástico. A nivel de profesorado, de colegas, de todo. Entonces, que Dios lo tenga en su gloria. Pues muchísimas gracias, Rafael. Y con esto se cierra la sesión. Muchas gracias a todos.